16.156. Y lo hablábamos en el programa anterior, en el que, bueno, sí pudimos ir y hacer hincapié por el legado deportivo. Lo especial que es este torneo en Argentina, no solo para los argentinos, sino también para quienes vienen, para los jugadores, las jugadoras. Y quedó más que claro, y lo hablábamos en la antesala, está bien, dejen un récord, déjenlo. Y estaba ahí avecinado a este torneo de Barcelona, que fue histórico a nivel espectadores. Y Argentina, a pesar de todo lo que ha pasado, fue grande por la gente, por su público. Pasó de todo, ¿sí? Como nos tienen acostumbrados. En todos los deportes, ¿no? La ciudad de la furia, como lo dice en la canción de Cerati, y es así. Es una cuestión ya cultural, siempre ahí llegando hasta la última jugada, pero Argentina es grande por su público, por la gente y por lo que representa. Y lo dijo Paquito, ¿eh? Ya no es un fanatismo ni de Nico ni mío. Lo tocamos en el programa anterior. Lo dijo Paquito, pidiendo a Premier Padel una nueva sede, un nuevo torneo en Argentina. Y él no sabe cuántos más podrá tener. Y lo comentaba Nico en el programa anterior. El torneo de Sevilla y el torneo de Argentina no me los pierdo por nada. Palabras de Paco. Pero bueno, pasó de todo. Finalmente coronado Agustín Tapia con Arturo Coello. Conozco a los dos equipos. Sé lo que significa este título en Argentina para ambos. El año pasado no pudo ser. Es una vez al año que se juntan los Tapia, a quienes tengo un cariño más que especial. Y sé lo que significa para Darío, sé lo que significa para David verlo a Agustín y Arturo en este momento. Me llena de orgullo. Me alegro de corazón por Agustín y por Arturo. Bueno, y decíamos pasó de todo. Por el otro lado hablábamos de Delfina Brea. Y sí, estaba triste, estaba decepcionada, pero nada para reprochar. Nada, ¿eh? Absolutamente nada. Hoy es la referente. Que duele, sí, duele, duele. Pasó de todo. Ya ampliaremos un poquitito, pero quiero hacer este reconocimiento, sí, a la Argentina, a este torneo, porque hoy fue un antes y un después. Estamos con el diario de esta semana, ya con todo lo acontecido. Ha terminado el torneo, ya viene el Major de Italia y a lo que viene. Pero esto queda marcado en la historia del pádel argentino y en la historia del pádel mundial. Este torneo en el Parque Roca, en Buenos Aires, ya marcó un precedente. Vendrán otros récords, sí, seguramente, pero queremos más. Con todo orgullo también de tenerlo a él, con los más de 30 años en este deporte. Bienvenido, Nico de la Vecchia. Hola querido Tuki, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Nico. Contento por este nuevo torneo y por todos los temas que tenemos por hablar. Y por supuesto, invitada especial el día de hoy, ¿eh? Invitada Ujú. especial. Lo ha podido vivir de manera ahí, al pie de pista, muy, muy cerquita de donde sucede todo. Y siempre tiene una historia para contar, personal. Yo pensé que era de Córdoba, en todo momento pensé que era de Córdoba, pero es de San Luis. Y por supuesto con el privilegio y el prestigio que me sienta tenerla a ella en el programa, le doy la bienvenida a Sofía Jaimez Bertazo. No sé si lo pronuncié bien, pero me vas a corregir, Sofi. Sofía Jaimez Bertazo para Fox Sport y el diario La República de San Luis. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias, chicos. Un placer compartir con ustedes. Pronunciación perfecta. Y qué lindo que es sentarnos a hablar un ratito de pádel y de este evento tan importante, ¿no? Wow. A ver, y hablábamos 16.156. Récord absoluto, histórico. Lo decíamos con Nico en el... Va a ser récord, lo anticipábamos. Pero no, no hubo duda, no hubo duda con respecto a este tema. Pero tú, Sofi, que lo viviste desde ahí, desde el lugar de los hechos, ¿qué es lo que puedes rescatarme de este número? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, realmente fue una grata sorpresa, tanto para los jugadores como para los entrenadores, los sponsors, las marcas. Creo que los récords también se vieron en un montón de cuestiones, en las cuestiones de, a ver, no solo hablando en términos de números, ¿no? Sino de las celebraciones, de la aceptación, de la concurrencia, de las ventas, de un montón de lugares que hacen al ambiente deportivo. Cuando vos veías y entrabas al estadio, yo cuando entré a pie de pista y vi así hacia arriba, era imposible abstraerse de eso. De hecho, muchos de los jugadores, Ari Sánchez fue una que decía, yo intentaba no levantar la mirada porque era impresionante el marco de gente y eso que ella, por ahí, para el público argentino, no era una de las favoritas. En la final, claramente había cierta cercanía mayor hacia Bea por la relación que había tenido Bea con Delphi, la quieren mucho en Argentina, y en esa final, en la final femenina, por ahí el público iba más con Bea que con Paulita y con Ari. Y Ari decía, igual yo salía del hotel y me sentía famosa, me pedían fotos. Entonces no era solo en el ambiente de el Parque Roca, del Parque Olímpico, sino también era en el centro de la ciudad, era gente aficionada que andaba por las calles, que ocurrió también en los años anteriores. En Mendoza salían a cenar y un montón de gente que había ido a ver pádel, los que los conocía, era como foto, 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 y eso es impresionante. Y ellos no lo viven en ninguna otra fecha, y lo aclaran, fue el caso de Paquito, fue el caso de Agus, que bueno, siendo local, Delphi también lo dijo Bea, un montón de las figuras del pádel reconocieron esto, el fervor y la emoción y la pasión del público argentino. Wow. Bueno, escuché las declaraciones de Ari y más que claro, me ha tocado compartir en distintas partes del mundo con distintos jugadores, no solo con Ari y Paulita. Y ya vamos a ir en concreto a esta final. Quiero comenzar hablando de esta final. Lo viven de una forma especial, se sienten famosos, sí. A ver, lo son, pero del recibimiento que tienen en Argentina antes, durante y después no está en ninguna parte del mundo. Y lo hablábamos con Nico. Para mí es el mejor torneo por eso. Puede pasar de todo, puede explotar una bomba, puede haber un apocalipsis, pero termina siendo el mejor torneo. ¿Miles de cosas para mejorar? Sí, seguramente. Pero al final del día, nadie vive el deporte como los argentinos. Nico, ¿cómo te hizo sentir este nuevo récord? Bueno, Argentina se caracteriza, lo que hizo este torneo no escapa a lo que vivimos, por ejemplo, cuando fuimos campeones del mundo. Eso no lo, o sea, cada 4 años hay un campeón del mundo en un punto diferente del universo, pero nunca se vive como se ha vivido aquí en Argentina. Y después de tantos problemas que se tuvo con el World Padel Tour, con los últimos eventos en Argentina de pádel, yo me imaginaba, y más jugándose en Buenos Aires, y la gente que está tan fanática, tan enloquecida, eh, yo me imaginaba que podía haber un récord, pero realmente todas esas expectativas que teníamos yo creo que se han visto no solo cumplidas, sino eh, han sido superadas. Mm, eh, no me imagino, como dice Sophie, o como le dijo Paulita,
No me imagino mirar para arriba y ver tanta gente viéndote, aplaudiéndote, esperando que vos hagas tu mejor papel. Hay que jugar ahí con tanta gente y yo creo que eso pudo haber sido una de las cuestiones a nivel emotivo que superaron a Delphi, ¿no? Porque me da la sensación que Delphi es de las top, es una de las más, de las jugadoras más emotivas y a lo Yo, mejor eso justamente le jugó una mala pasada. bueno, mira, me hiciste acordar, hay un video en el que Delphi se queda mirando. Obviamente se emociona y lo siente los días previos, es un mundo en la cabeza. Pero por lo que significa, por volver a ver a su padre, por tener a sus amigas de toda la vida cerca y mirar al público argentino la moviliza. No sé, es una de las jugadoras con las que más afinidad tengo, al igual que con Bea. Han pasado muchos torneos, muchos momentos compartidos y creo que de lo que decía ella, esa tristeza, esa decepción, a ver, momentánea, sí, por el torneo, porque hoy, y ya lo dijimos en el programa anterior, tiene todas las condiciones. Eh, que no le quita el sueño el número uno. Está más golpeada por toda esa gente, por todo el esfuerzo. Y hay un video en el que ella termina regalando a unas fans una entrada que claramente no las tenían que volverse para Córdoba y le pide a la madre para que le envíen las entradas, le pide el teléfono y esa clase de gestos, la verdad, enaltecen a ella como deportista eh, y sobre todo en la Argentina. No me voy a cansar de repetirlo porque eh, la gente hizo muchísimo esfuerzo. Ya iremos a un caso en particular que me escribieron desde Entre Ríos. Bueno, no pudieron ver a Agustín Tapia y así como muchísima gente, pero Delphi creo que me quedo con esa imagen. Yo creo que ella, En particular, nada para reprochar. O sea, mirar eso, ese video me emocionó a mí y me lleva al momento en el que estuvo en Mar del Plata y el público argentino al final del día contagia. Y creo que eso fue el mayor pesar de Delphi en este torneo. A ver, semifinales, hay que llegar a unas semifinales. Hay que llegar. Y bueno, ya habrá oportunidad. Eh, Delphi hoy es la máxima representante de este deporte. Enaltece a este deporte, enaltece al pádel femenino, es una referente. Y bueno, nada, arriba la cabeza, porque esto recién comienza. No tengo dudas que va a ser número uno, lo digo hoy. No tengo ninguna duda. O sea, y tampoco me quita en el sueño a mí. particular te decía, este torneo Delphi se encontró con un club de fans propio, ¿no? Sí. Porque una de las tías aprovechó y le hizo gorras a toda la familia. Fue Wow. la tía la que hizo las gorras con las que vimos, obviamente, a su mamá, a su papá, a sus sobrinitos, la familia, primitos y demás. Y era Delphi y su club de fans, que andaba con un montón de gente. Bueno, Nito también, por supuesto, que viene del mundo del pádel, que fue su primer entrenador, pero que también es su papá. Entonces, todas esas presiones jugaron. Y creo que en el caso de Delphi le cuesta un poco más manejarlo esto, como lo decías bien vos, Nico, que por ejemplo Aranza maneja mucho mejor esta presión del público y juega más con el público, le pide al público que aliente, que grite, que le haga el aguante. Entonces creo que, por ejemplo, en ese sentido la vikinga lo sabía manejar mucho mejor que Delphi. También recordemos que las chicas llevan pocos torneos en Argentina y pocos torneos encontrándose con este marco, ¿no? Sí. Entonces también es una convivencia bastante particular a la que hay que adaptarse y lleva un entrenamiento fuera de la cancha bastante sentido, el poder manejar la cabeza, el poder manejar las emociones, que va más allá del entrenamiento táctico, estratégico que puedas hacer con tu entrenador, que requiere otros apoyos. Entonces, eso también es a tener en cuenta. Y es en un instante a otro que se van a la cima del mundo.
vienen jugando torneos tal vez en los que no hay tanta concurrencia y llegan a Latinoamérica y con estadios llenos. Tiene un condimento, sí, seguramente. Y no es fácil, no es fácil. Bueno, Eh, esa declaración le dijo Agustín tal cual. Dice, antes, cuando veníamos a jugar, estábamos mucho más cerca de la gente. Podíamos quedarnos firmando autógrafos, gorras y demás. Hoy ha crecido tanto que cuando vos ves así al público, y hizo este gesto, cuando ves así al público esperándote en la escalera y sabes que ha venido de tan lejos y no te puedes acercar, te parte el alma, digamos, porque sabes que no le puedes firmar a todos y que tenés que estar un montón de tiempo. Y aún así un montón de jugadores que quedaron fuera de torneo se tomaron el tiempo de quedarse una hora firmando. Fue el caso de Paquito, fue el caso de Sancho. Esos jugadores que a la gente lo sigue, lo van a ver, lo quieren, demostraron también ese lado fuera de la competencia. A veces cuando quedas afuera solo te querés ir a tu casa o al hotel o hablar con la gente que te quiere y nada, hacer el proceso, el silencio y salir y firmar y compartir y sacarte 20 fotos y regalar la pala, como lo hizo Arturo, como lo hizo Paco, como lo hizo Agus. ¿Cuánto cambia, no? Para toda esa gente que te está viendo, es una forma de agradecer. y me quedo con esa imagen de Agustín que bueno, que estaba el niño con con el papelito de River. Yo no me la esperé nunca, ¿eh? Esos son los momentos que se viven en Argentina y que para mí marcan esa diferencia y que a cada jugador los hace operar desde un contexto extraordinario, súper conectados con este deporte. Yo creo que, a ver, y no voy a parar de soñar con esto, y te doy la palabra a ti, Nico. eh, Quiero otro torneo en Argentina. Perdón, presidente Santiago Brito, si los ponemos en presión. Perdón, pero no. Hay veces, y hablábamos de las sedes, Argentina hoy y no puede no tener otro torneo. Rodrigo Vida en un comentario puso urgente un máster en Argentina. Y bueno, a ver, soñar no cuesta nada, pero creo que el puntapié inicial me gustaría, por supuesto, que en algún momento, y llegará el reporte a fin de año, a cuántas personas llegó este torneo de Argentina, a nivel mundial, con las estadísticas, con los países, con la repercusión que tuvo. Y no sé si habrá algo igual. Entonces, a mí me parece que lo del máster no es desacertado. Sé de que ya hay fechas, sé de que hoy traer un major en Argentina por un tema, es un tema netamente económico, pero bueno, el récord está. Traigan los récords. Acá, para mí es el lugar. Nico, Eh, Mira, dos o tres, escuchándolos a ustedes, dos o tres apuntes. Eh, Hablamos largo y tendido en el programa anterior sobre la cantidad de etapas que me gustaría que se hicieran en Argentina, pero por lo menos un mayor y un P1 Argentina tiene que tener. Lugares donde vos quieras. Y antes había una condición y una cuestión económica, porque por ejemplo, las veces que se hizo en otros lugares, cuando se hizo en la rural hace 5 años, 6 años, que hacían en estadios mucho más pequeños, entonces a lo mejor no te daba el número para traer. Pero yo te hago un cálculo muy fácil. Si vos esas 16.156 personas la multiplicas por un número mínimo de $100 la entrada, te da 1.600.000. Entonces, y eso en un... Entonces, es verdad que hay muchos gastos, hay eh, gestionar, organizar, armar, alquilar, todo lo que vos me digas, trabajar, pero yo creo que están dadas las condiciones para que se hagan 2 etapas.
lo dijo Paquito también, no solo lo dijo, sino que lo exigió, Lo exigió, lo puso. exactamente, lo Una fecha exigió, más en Argentina o se pudre todo. exactamente. Eh, yo No es el único, ¿eh? quiero, Les puedo adelantar eso. A ver, claro, y seguro, Sofi, ¿Quién seguro, serán? Sofi, ¿Quiénes porque, son los otros? A ver. Lo pidió Juan Tello y que le encantaría que fuera en Córdoba, así que Juan Tello también lo pidió, estuvimos ahí charlando un poco con él. Lo pidió Agus Tapia al cerrar la ¿dónde, final, que le encantaría que fuera más de un torneo en Argentina. Es una lástima dónde se durar Eh, un podría hacer año. en Córdoba, Sofi? ¿Dónde se podría jugar en Córdoba? Podría ser en el Orfeo, que es un lugar grande Ujú, donde se hacen los recitales internacionales y es indoor. Habría que ujú. ver cómo está el Orfeo porque el último tiempo estuvo en remodelación. ¿Ahí No jugó sé si, Atenas de Córdoba? ¿Jugaba Atenas de eh, Córdoba de local? no, Atenas de Ah, Córdoba de local o jugaba en el Ceruti o jugaba en el Polideportivo de Atenas. Ahí vale. sí ¿Se fueron jugó Copa a Davis? jugar los Globetrotters, a hacer las Ah, ok. exhibiciones. Exhibición. A ver, hubo conciertos como de Serrat y Sabina, que ahí hicieron el concierto de cierre de gira. Es un lugar muy grande, ahí fue el Cirque du Soleil, o sea, hubo varios espectáculos grandes que ahí podrían montarse bastante bien. Lo que sí habría que pensar cómo dividir sedes, Mm. porque es un espacio, creo que los últimos torneos han demostrado que no se pueden armar tres canchas en simultáneo en un estadio. Tiene que ser una sola para el estadio de cierre, porque como es el público argentino, obviamente que incide en los juegos en paralelo. Entonces habría que armar ahí la cancha principal y ver de armar las otras canchas en otros lugares. Wow, eso sería un happy problem, como se le dice Sí. acá. O sea, no, no todas las Bueno, sedes creo que pueden. esto, el Parque Roca lo supo acomodar en cuestiones edilicias. Si bien eran separadas las canchas, había unos, no sé, 300, 500 metros entre las canchas 2, 3 y 4 y la cancha principal, que había que caminarlo, pero bueno, más o menos se pudo acomodar. Nico, nos estabas haciendo una observación. Ahí nos fuimos un poquitito, pero bueno, adelante. Eh, no, no, estaba súper atento a lo que decía Sofi, porque la clave en todo esto, la clave para que el torneo salga bien, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, es que esté un poquito mejor organizado. Yo estoy del lado de Delph. A ver, y no creo que, a ver, el Chino Masucci, Alejandro Lasaigues, son tipos que tienen 120.000 millones de torneos encima. No le vamos a decir que no lo han organizado bien. Al contrario, pero vos no podés poner un partido de las chicas de cuartos de final, dos partidos a la mañana, el viernes a la mañana, poner la primera semifinal el sábado a la mañana, que esas chicas van a tener 24 horas o 20 horas de recuperación, y después poner un partido como juega Delphi a las 6 de la tarde, y, y lógicamente que se acorta muchísimo ese tiempo de recuperación. Sí, y Entonces me parece muy acertado lo que dice Sofi con respecto al tema de la organización, que tenga más o menos las mismas condiciones de jugar en la pista 2, en la pista 3, en la pista 4 o en la pista central. Evidentemente la central siempre va a tener más espacio, más capacidad, más público, por algo es la central. Eh, pero hay que ver todos este tipo de cosas porque en definitiva hacen al evento en sí. Y Eh, hubo, perdón Nico que te corte, pero esto sí, me da el puntapié para ir por acá. El tema trascendental de controversia durante el fin de semana, de los cuartos de final. ¿Qué pasó con la cancha, Sofi, que tú estuviste ahí? Se decía de que era por la silicona, que se desprendía, fue en el partido de Federico Chingotto y Alejandro Galán por los cuartos de final.
¿Qué es netamente lo que pasó o la información que pudiste rescatar? Mira, la realidad es que lo dijo el chino, lo dijo también en la empresa encargada del armado de las canchas. Hubo un metro de silicona que se desplazó, entonces hizo un desfasaje entre cristales, que puede haber sido por un secado muy rápido, por las condiciones de frío, un secado, un sobresecado, un resecado, digamos, del adhesivo, que produjo con el golpe, obviamente, este desprendimiento. Lo que hubo que hacer es sacarlo, pegarlo de nuevo y reforzarlo. Por condiciones, obviamente, de seguridad de los jugadores, no podían continuar el partido por el tiempo de secarse y realmente se asegura la condición de que ese cristal no se desprenda totalmente, ¿no? Entonces, en la reunión con las partes involucradas, se decidió la suspensión de esa jornada y el traslado de esa jornada y no extenderla tampoco hacia el día lunes, ¿no? Entonces, hacer jornada de cuartos por la mañana y semis por la tarde para terminar el torneo cuando estaba previsto. Esas fueron las circunstancias. De todos modos, no fue una falla, digamos, del armado de la cancha, sino que las condiciones de secado por el frío, por el calor, los golpes, produjeron este deslizamiento, digamos, de este cristal, que luego se reforzaron, no sé si vieron en las transmisiones, con unos parchecitos de acrílico que se pegaron para reforzar el adhesivo correspondiente. Y posteriormente, el, el último partido de cuartos de mujeres, si no me equivoco, jugaba Delphi Brea contra, contra Jensen e Icardo. Luego Delphi hace una publicación, hace un descargo eh, contra FIP, diciendo que se vieron obligadas a jugar. Entonces, no sé si la reunión fue antes, después, o fue una... A ver, si no les quedó otra, o bajo qué contexto hace este reclamo Delphi. Ante la suspensión se reúnen las partes, es decir, jugadores, organizadores, sponsor y quienes corresponden, televisación también, y quienes corresponden para hacer la toma de la decisión y se decide que por cuestiones deportivas, en algún punto, para no jugar dos partidos en el mismo día, convenía que Delphi y Jensen, o sea, ambas parejas, jugasen a puertas cerradas, es decir, solo presencia de prensa. ¿Sí? La prensa no se retiró del establecimiento, sino que se quedó ahí hasta que le comunicaran cuáles iban a ser los avances o novedades respecto a esto, que de hecho se fueron comunicando por partes, ¿no? Al principio llegó el informe de que jugaban ese partido a puertas cerradas dentro de la cancha 2 o pista 2, Ujú. con otras condiciones, porque pista 2, 3 y 4 tenía otras condiciones climáticas a pista 1, pista central. Eso se Pista sabía porque un central, ambiente, aclarar de que estaba lentísima. pista central estaba muy lenta, estaba frío, las condiciones, la bola no salía mucho, eran condiciones, costaba mover el juego, había que trabajarlo, eran puntos bastante forzados y trabajados, digamos, era otro estilo que a parejas le sentaba muy bien, creo que fue el caso de Momo, creo que fue el caso de Paquito, que son canchas que le sientan mejor y que le quedan más cómoda, que una cancha rápida donde la bola salía mucho más, había mucho más calor, también en un espacio más cerrado que con el calor de la gente subía más la temperatura, además de estar calefaccionado, como eran canchas 2, 3 y 4 y canchas de entrenamiento, ¿no? Recordemos que dentro del indoor se montaron 6 canchas, que no se había visto antes. Eran 3 Wow. canchas de entrenamiento y 3 canchas, 4 canchas de juego, perdón. Sí, 4 canchas 2, de 3, juego y 3 de no, 3, No, entrenamiento. tres no, canchas tres de y juego tres. y 3 de entrenamiento. Sí. Ok, 3 Dos, y Eh, 3. tres y cuatro. 3 y 3 y una era la pista central, que era la del estadio Meriter and the Ways, que también creo que el lugar fue emblemático para este torneo, ¿no? La elección del lugar. Y bueno, el Parque Roca, sobre todo, a ver, en lo personal lo conozco por las definiciones históricas de Copa Davis, con todo lo emblemático que es. Me comentaban de que estaba tremendamente frío, que sí hubo algunas anomalías eh, con la gente, sí, con los precios.
Hubo un tema ahí que fue controversia en TikTok. Bueno, se contactó sobre el día de ayer Candela conmigo de Entre Ríos, que bueno, que fue especialmente para ver a Agustín Tapia. Y por compromisos que ya tenía, bueno, la jornada de cuartos se suspende y tuvo que regresar. Pero bueno, y así habrá otras historias, hubo otros TikToks también que fueron virales, obviamente quejándose y también, bueno, una persona que estaba en la parte gerencial de Padel, que fue invitada por Bull Padel, también haciendo un pequeño y extenso descargo a la vez, un par de minutos, eh, condimentos que deja este torneo. No sé en referencia con el resto, desconozco los precios, sí sé lo que sale en Europa, sí sé lo que sale en México, pero bueno, será para rever. No sé cuál es tu opinión con respecto a este tema. Si bien tengo entendido que dejaban pasar comida y demás, pero los precios lo veían bastante altos con respecto a la comida y a las inmediaciones de lo que había para comprar en las inmediaciones del estadio. A ver, en mi caso he tenido la oportunidad de hacer coberturas alrededor de varios países del mundo y los precios eran precio internacional. Ok, Lamentablemente, en algún punto cuando traes un evento internacional, el precio lo determina mucho eso. O sea, qué espectáculo te vas a encontrar. Esto es desde el punto de vista económico y no sí. deportivo, ¿no? A ver, yo lo puedo comparar desde Gran Slam de tenis a Fórmula 1, a mundiales, o incluso a partidos de liga local, ¿no? Ujú. O sea, es un precio internacional, no es el precio que te vas a encontrar en la calle, obviamente, es el precio que te vas a encontrar dentro de un parque cerrado, dentro de un evento, ¿sí? Ok, Yo creo que el precio se adecuaba a eso. ¿Que es caro para Argentina? Sí, seguro. Tiene que ver con las condiciones económicas en las que estamos hoy en Argentina, ¿no? sí. Eh, que podrían amoldarse ciertos precios a las condiciones económicas locales, también se podría. Sí, porque Pero la bueno, es lo principal queja mismo era hoy lo de las papas fritas. lo de las papas fritas o si una pala. O sea, una pala no la vas a encontrar más barata, la vas a encontrar al precio internacional. Sí. Pero bueno, con la diferencia que la pala seguramente no la hacen acá, la traen y las papas fritas sí las hacen acá. Pero bueno, obviamente que ahí hay cierta cuestión de organización de torneo, de marketing y de cada puesto en particular de comida, los precios que establece. ¿Sí? Y ahora le doy el pie a Nico. Y lo hablábamos en el grupo, Nico. Lo hablábamos en el grupo, ahí entre debate, entre el fin de semana, en el trajín, bueno, de la vida de cada uno, ¿no? La responsabilidad no se delega. La responsabilidad no se delega. Pasó de todo, ¿eh? Pasó de todo. Sé de que hay varias partes involucradas, sé de que hubo reuniones, no, no sé cómo estará el tema con los jugadores a día de hoy, que que se piensa de manera diferente por el lado de los jugadores y la FIP, eso me quedó bastante claro. Hablaron, bueno, remarcó Martín Dineno en sus posteos, lo remarcó Delphi, posteriormente Tamara Cardo, luego Paquito medio que fue un mensaje un poco más aspiracional, con ganas de volver, puso un poco el paño frío a la situación, Agustín Tapia también. Eh, no sé cómo estará el tema, si sigue caliente, si no sigue caliente. En este caso, Alejandro Lazaigues como encargado del torneo. No le vamos a enseñar a Alejandro Lazaigues, como lo decía Nico, ni a Chino Masucci, eh, de, de torneos. Tienen muchísima experiencia en esto, años, una vida dedicada a esto. Eh, Hoy creo que es la oportunidad
para analizar, para ver qué es lo que no salió bien, qué es lo que hay que mejorar. Eh, sí, tener en cuenta de que, a diferencia de los majors, por ejemplo, que la sede, por ejemplo, en Qatar y en México, se repite. Entonces, ir trabajando sobre la marcha en distintas sedes, como fue el caso Mendoza, como fue el caso Mar del Plata y hoy por hoy en el Parque Roca, tampoco es fácil. Entonces, ya está. Lo que pasó, pasó. Pero Nico, el punto es, a ver, ¿de qué nos vamos a hacer responsables? ¿De qué se van a hacer responsables tanto la FIP como Premier Padel y los jugadores? Y ir todos para adelante. Al final del día creo que es una cuestión de diálogo, sí, que no estuvieron de acuerdo, seguramente. Por algo Martín, en más de una oportunidad, Martín Dineno sale a hacer ese descargo contra la FIP, Delfina Brea también. Y nada, bueno, yo creo que pega muchísimo más estando de local. O sea, va por ahí, pega muchísimo el estar acá y eso también genera esa discusión entre ambas partes. Entonces, ¿que esto puede marcar un precedente? Sí, va a marcar un precedente. Esperemos a ver qué es lo que sucede en Italia y en el resto de los torneos. Pero bueno, Nico, mi punto era qué es lo que opinabas con respecto a esta reunión sobre todo la versión responsable de cada parte. Bueno, a ver, yo no creo que Ale haya querido ahorrar en el polímero para que se le venga abajo la pista. El que primero habrá puteado como loco es Ale, el chino. De eso estoy convencidísimo, porque vos organizás un torneo y querés que vaya, que se haga todo lo mejor posible y que salga todo perfecto. Eh, Habría que ir dividiendo un poco los temas, ¿no? A mí Sí. me gustaría en lo que ataco siempre, que es en la parte deportiva, me gustaría que los eventos fueran más naturales y más conocidos. Es decir, que antes de que se organice el sorteo, que vos sepas que si te toca jugar cuartos de final, porque llegás a cuartos de final el viernes, si vas por el lado de arriba de la llave, vas a jugar el viernes a las 9 de la mañana. Y no que después, porque jugás contra la local y te cambian de cancha y te toca jugar en la otra, en la que no te gusta, porque eso genera como una especie de Condiciones. animadversión, eh, genera un descontento. En cambio, si vos lo tenés todo previsto de antemano, ya sabés que si vas por el lado de arriba del cuadro y llegás a cuartos, vas a jugar a las 9 de la mañana en la pista central o vas a jugar en la pista 2 y eso ya estaba de antemano y no hay mucho más por donde atacarlo. Eh, que todos sepan dónde van a jugar. En este caso tenían tres pistas para poder pelotear, que siempre los jugadores se quejan porque en los torneos tienen canchas secundarias, pero no tienen dónde entrenar. Eh, el tema de la comida es un tema muy importante porque el argentino no es como el europeo. Si bien hemos vivido, digo europeo y te digo de otros lugares del mundo, ¿no? Eh, pero acá lo hemos vivido. Vos vas a un torneo a las 9 de la mañana y no hay nadie. Y en Argentina había mucha gente, ya estaban haciendo cola y había esperando para entrar. Entonces, si vas a estar todo un día, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana, donde se jugaron los últimos partidos, evidentemente esa gente tiene que comer, y no es que tiene que comer un sanguchito, tiene que comer varias veces, porque tiene que merendar, tiene que almorzar, tiene que cenar. Entonces son cosas que, como bien decía Sofi, tienen precios internacionales, pero un precio internacional que a lo mejor el argentino
le cuesta en este momento poder asumirlo. Son muchas cosas, son muchas. Yo escuché a mucha gente criticando muy duramente todo lo que ha ocurrido, pero creo que hay que suscribirse más a lo deportivo, hay que meterse más de lleno en la parte que se puede mejorar y que se debe mejorar y que va a hacer que el evento sea eh, mucho más, no solo redituable, sino mucho más recordado. La verdad que no me gustó para nada que mucha gente nos criticaran con el tema de que había olor, que había mal olor, o que qué mal que no podemos organizar un torneo y que no teníamos para poner un polímero o para poner eh, para poder ajustar las canchas. Ya hablamos del tema de las canchas, que nos gustaría que fueran todas más uniformes. No puede ser que una cancha sea de una manera y la otra en el otro punto del país o en otro continente sea de otra manera. Eh, Argentina, lo único que a mí me interesa y lo único que yo sé es que Argentina no puede tener un solo torneo. Argentina tiene que tener, hoy lo hablaba con unos amigos, para mí, de acá al año 2030, Argentina tiene que llegar al 2030 con 4 o 5 etapas. Hacelo como quieras, plantealo como quieras, sumá la cantidad de lugares que vos quieras, pero en el 2030 Argentina tiene que tener un mayor y 2 o 3 P1. Nico, guíame un poco y Sofi también con la memoria. Em, Hubo un año, si no me equivoco, y creo que es cuando se hizo el Premier en Mendoza, hubo una etapa de Vuelta del Tour en el En mismo La año. Rioja. Exactamente. Y se llenó en Sí, se los hicieron los dos. dos torneos el mismo año. Sí, sí. Es Sí, que yo creo que la intención de los jugadores está siempre de jugar en Argentina. Y yo creo que ante ese pedido, si vos tenés a las figuras, que es a quien la gente va a ver, hay posibilidades de que más fechas se puedan hacer. Si está el sí de jugadores y jugadoras, entrenadores, entrenadoras, claramente hay más posibilidades de que sí. Oh, bueno, con este recuerdo, me pide producción ir a una pequeña pausa y regresamos. Ya seguimos con Padel Sin Escalas.
regresamos en Pal Sin Escalas. Y sí, estamos un poco con la garganta, bueno, Sofi con la garganta tomada, yo con un poco de sed, Nico seguramente allá también. Cada vez que hablamos de pádel, no paramos. Bueno, era necesaria la pausa. Estábamos hablando un poco, yendo atrás, y surgió el tema de Mendoza. Eh, Sofi, en ese premier histórico en el que Paquito nombra las Malvinas y todo el estadio cantando, el Vela, Fernando Velasteguín, con aquel cántico soñado, el ole, 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 olá, con un Se bate el estadio. primer récord. Y ahí se bate el primer récord. Ahí nace todo, ahí empiezan los récords. Cuéntame un poco, que estuviste presente en ese torneo, ¿qué es lo que te llevas con respecto a esta nueva experiencia? Pero yendo como sede Mendoza y como sede el Parque Roca. Bueno, me parece que Mendoza tenía esto de compartir las canchas dentro del mismo estadio, que se logró dividir ahora y eso fue un gran plus para que cada uno pudiese disfrutar de su partido y la gente que estaba viendo su partido, ¿no? Sí, Eso por un lado, que el Parque Roca da la posibilidad de edilicia, de dividir las canchas, de tener más canchas de entrenamiento, de tener más canchas para que los jugadores disputen en simultáneo sus partidos. Segundo, el primer Mendoza no trajo el circuito femenino, que era algo que Argentina sí, necesitaba, pedía, y que, bueno, que a medida que pasaron los años, que no son muchos, son recientes, realmente son 3 años, las mujeres empezaron a Argentina, lo que le da al circuito mayor espectáculo y le da también esta importancia que merece, ¿no? Para que las jugadoras argentinas y extranjeras puedan disfrutar del público argentino. Porque creo que es eso realmente lo que han recalcado siempre jugadores y jugadoras, de sentirse acá como en casa a pesar de no ser locales. Y el respeto del público, todo, te digo de verdad, la mayoría de españoles, brasileros, bueno, Sofía Araujo también lo dijo, el respeto que sintieron del público argentino. Entonces, por más que no sean locales, creo que eso también el público argentino lo supo entender, y no se subió por ahí a esta comparativa que podemos hacer con el fútbol, que se ve todo lo contrario. Digamos, sí. el público del pádel realmente se ve que la gente va por el pádel, más allá de la camiseta que se ponga cada uno, ¿no? Por el otro lado, me parece que el Estadio Mendoza es un estadio increíble, pero tiene menor capacidad que el Parque Roca. Con lo cual, si la idea es seguir aumentando el número de espectadores de pádel en un espectáculo en vivo, cada vez tenemos que buscar más estadios, que tengan más capacidad, por supuesto. La otra complejidad en Argentina creo que es encontrar estadios indoor que tengan mucha capacidad, ¿no? Claro. Porque outdoor tenemos un montón, pero bueno, sabemos que el juego outdoor es muy diferente del juego indoor. Entonces ahí también hay que ver la capacidad edilicia para esto que mencionábamos antes, de traer otras sedes o otras fechas Bueno, hay a calendario. bastante tarea, un happy problem para Argentina. Será, a ver, lo dirá el tiempo. Lo dirá el tiempo. Ojalá, esto va a marcar un precedente seguramente. Y aprovecho para ir con ella. Sé que no fue fácil, sé que fue un torneo de desahogo, de frustración, de lucha. Y lo dejaba claro un video al final. La emoción que, que tenía Paula José María. Estuvo con Bueno, fiebre y también hubo un hecho particular que nos llamaba la atención. No sabíamos lo que estaba pasando, cómo se sentía. Jugó con una manga larga durante casi todo el torneo, si no me equivoco. Y acá, bueno, también te doy el puntapié, Nico, eh, me darás tu opinión.
No sé en la parte del reglamento cómo estará el tema de la manga larga. Y posterior de que, bueno, que me cuentes qué te pareció la final de mujeres. ¿Vas vos, Mira, Nico, primero? Sí, va Nico. dale vos, Sofi, dale vos. Bueno, No, dale, Sofi, dale, todo está de tuyo. turno, está de turno. Bueno, no, yo te daba el pie por si sabías con mayor exactitud qué le había pasado a Paulita, si era solo una Sé que le pasó, sí. indisposición. ¿Cómo? Que en particular Paulita estuvo toda la semana engripada con 40 de temperatura algunas noches. Ujú, Hubo que consultarle también al médico de ella, de su equipo, y al médico del torneo, porque no todos los medicamentos están permitidos, lo sabemos. Sí. De hecho, ella no sale a conferencia ni el día de semifinales ni el día de final, y tampoco va a recibir lo recibe Arisola. Así que realmente un estado de salud muy malo para ella, que igual logró jugar, logró superar todas las pruebas eh, y se bancó el torneo, pero sí, realmente su semblante era malo, ¿no? claro. Eh, lo que pasa que esto, simplemente por una cuestión reglamentaria, no está permitido. Es decir, los jugadores no pueden salir a jugar, pueden salir a calentar, pero a la hora de juego tienen que tener una vestimenta adecuada. Yo recuerdo perfectamente hace más de 30 años de jugadores que no tenían, por ejemplo, las chombas, las remeras con cuello y a los jugadores no se los dejaba jugar porque reglamentariamente tenían unas condiciones. O por ejemplo, el patrocinio superaban una determinada medida. Y nosotros como jueces teníamos la obligación de, si veíamos a un jugador con una camiseta que no correspondía o con un patrocinio con mayores medidas de las acordadas o de las permitidas, la orden era clarísima. Tenían que quitarse la camiseta, tenían una advertencia si no se la quitaban. Al siguiente cambio de lado se los volvías a recordar y tenían la pérdida de un punto. En aquel momento eran tres advertencias, es decir, te advertían, perdías el punto, perdías el partido. Y lógicamente que no es sentido que jueguen con una manga larga. Yo no sé cómo lo habrán manejado esto los jueces, porque reglamentariamente no se puede. Y, Más allá y entendiendo, por supuesto, lo que le pasó a Paulita, y el tema eh, patrocinadores, Nico. A y ver el tema si lo patrocinadores. pudo hablar. Por eso te mencionaba antes el tema de las medidas, porque ya, todo eso tiene que estar reglamentado por una visión estratégica de que quiere ofrecer el circuito. Esto lo plantea el pádel, lo plantea el circuito y dice, esto es lo que nosotros permitimos. Cualquier cosa que no esté dentro de esto que nosotros estamos escribiendo, si no está escrito, o mejor dicho, si no está explicado de esta manera y vos no estás cumpliendo con esto, estás incumpliendo la normativa. Así de sencillo. No sé no sé qué peso puede tener la opinión del médico para hacer que Paulita jugara con esto, con A manga ver, larga, ¿no? creo que no fue la única jugadora que jugó en manga larga, hubo jugadores que salieron Sí. con térmica debido a las condiciones de pista. Hubo días muy fríos realmente, o sea, el clima no acompañó y el estadio es grande, digamos, para lograr este récord y esta capacidad necesitamos un estadio grande. El estadio es grande y es semiabierto, con lo cual estaba muy frío. Hubo jugadores masculinos y femeninos que jugaron con térmica y en particular el caso de Paulita creo que tuvo que ver con sus condiciones de salud y con una medida también
humana hacia sus condiciones de salud, ¿no? Uno de los colegas, Santi Colazo, le preguntó si era como algo de protesta contra el frío, y ella le dijo, mira, yo estoy muy mal de salud, realmente no puedo desabrigarme porque sería mucho peor, entonces si quiero jugar, voy a jugar así. Entonces simplemente fue eso, y ella también repitió que otros jugadores habían salido a jugar con remera térmica, debajo de la remera con los sponsors y demás. Yo creo que se ha contemplado desde ese punto de vista. Claro, y seguramente pienso, ¿no? De que, a ver, un patrocinador siempre que, a ver, que paga para estar en la playera de un jugador o una jugadora, es justamente por la indumentaria de juego. Eh, Estimo de que seguramente entendieron la situación de Paula y bajo esa normativa la decisión también de Paula, porque si no estarían en problemas, en conflictos, incumplimientos. Pero bueno, entendiendo eso y ya dejando de lado ese tema y dejándolo aclarado, quiero ir, a ver, por otro acontecimiento. Sí, pasó de todo. No sé si ya vamos por la más de la hora de programa seguro, pasó de todo. Y bueno, me remito a él, que sé que es muy especial también Argentina. Em, Me ha tocado sentarnos en un aeropuerto. Ellos no consumen dulce casi en ningún día del año, muy pocos. Y bueno, primera vez que me toca verlo así. Hablo de Alejandro Galán. Me acuerdo del año pasado en Mar del Plata, compartíamos un alfajor de aquellos tradicionales de Mar del Plata. No voy a nombrar la marca porque ya la saben. Eh, y siempre le hace ilusión, porque allí comenzó con Juan Cruz Beluati, en aquel recordado torneo, recién empezando a escalar etapas, y Argentina él lo lleva en el corazón. Le ha tocado abandonar. No sé si es la primera vez que lo veo. Para mí sí, es la primera vez que Galán abandona un partido. Sé de que estuvieron con varios problemas estomacales previos al torneo de Argentina y esto puede haber desencadenado esta situación. No he hablado con Ale durante los torneos, trato de no interrumpirlo tanto, simplemente siempre después. eh, y me sorprendió. Me sorprendió. No sé si Sofi o Nico si tenían alguna información al respecto. Y sobre todo también por el dolor también que significa tanto para Galán y como para Fede Chingoto eh, terminar así el torneo en el 1-0 del tercer set, luchándola como siempre hasta el final, fieles a su estilo. Y bueno, la verdad, una lástima todo esto que pasó. Creo que en particular en ese partido fue una acumulación de circunstancias, Mm. ¿no? Habían pedido oficio, después de haber pedido oficio, las condiciones, la cancha, repito, era fría, con lo cual cualquier problema estomacal también se agrava, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que cuando salieron de pista, las caras eran de eh, qué pena que esto se termine, de estamos fallando a toda esta gente, de nos encantaría seguir, pero realmente las condiciones no estaban dadas para que ellos pudiesen seguir. De hecho, Paco, cuando sale a conferencia, lo que dice, después del abandono, digamos, lo que dice es, lamentablemente Ale no pudo seguir, pero el problema no es tan grave, así que no se preocupen. Entonces Paco sale a dar tranquilidad por sus rivales, pero creo que también fue el juego inteligente de Paco y Berga, que supieron cómo llevarlo al tercero, al partido, y lograr que esta situación se agrave, ¿no? De no poder continuar con un tercero. Porque creo que si lo hubiesen cerrado en dos, estaba perfecto para la dupla, pero al tener que exigirse al mango con un Paco que estaba motivado, que estaba trabajando en el juego, era muy difícil mantener
por ahí media, una hora más de partido, ¿no? Nico, ¿tienes tu libreta a mano? Porque, Decime. prepara. Sofi lo nombraba Lucas y bueno, a ver, me desayuné con esta noticia. Hubo un medio de streaming ahí en Argentina, popular, eh, en que bueno, el periodista comenta que fue a ver Premier Padel y la final. Y a ver, primero porque no sabía el apellido de Lucas, empezando por ahí. Y Bergantino, empezando, empezó, le dijo Bergantino y que era malísimo. Y a ver, nosotros que estamos, Lucas se lo termina tomando, como decimos acá en México, bueno, en buen plan, desde la Con humor. risa, pero con humor, pero, a ver. Qué lindo llegar a la final. O sea, ¿qué tan malos serán los otros entonces? Porque, a ver, llegó al tercer set a la pareja número 2 del mundo. eh, claramente, claramente esta persona no es del palo del pádel, pero ese programa lo ven medio millón de personas por las mañanas. Entonces, y bueno, seguramente después salieron los memes, salió en Padel Memes, casualmente, que aprovecho a la comunidad para mandarles un abrazo. Están en todo, ¿eh? No me hicieron memes todavía a mí, pero esto lo de Bergantino quedó para la historia, pero nada, eso. Y que me digas, ¿cómo fue el torneo de Lucas Bergamini para vos? Bueno, Lucas juega en esas condiciones, juega mejor que nunca, porque a él no le conviene el intercambio de golpes directos o en situaciones de extrema velocidad, porque lógicamente él no tiene ese remate que tienen los demás, que puede tener eh, Coelho, que puede tener Cardona, que pueden tener cualquiera de los jugadores de derecha que le pegan más que él. Y en este caso, donde la pista, como bien decía antes Sofi, por el frío, por la humedad, por el viento que entraba, se hizo más lenta. Entonces, Lucas ahí se encuentra en su salsa. Eh, A mí, Verga, yo lo veo entrenar muchas veces con Juanjo Gutiérrez. Eh, la última vez lo vi en Ciudad de la Raqueta, acá en Madrid, y es una máquina porque el pibe no falla. O sea, mete todo, eh, juega siempre 7 puntos, y en el pádel eso es muy difícil. Tiene una capacidad de recuperación automática. Él falla una bola, pero en la pelota siguiente ya se olvidó absolutamente de todo lo que está pasando, y creo que le viene perfecto eso a Paquito para que Paquito pueda tirar todo lo que a él le gusta. Si tuviera que cuidar un poco más la pelota porque la derecha falla un poco más, entonces Paquito no rinde tanto como está rindiendo ahora. Y por eso estamos viendo a un Paquito, a un argentino Paquito. O sea, voy a pedir acá en la embajada que me confirmen a ver si Paquito es argentino o es español. Tengo alguna duda de si es sevillano o si es porteño del barrio de La Boca. Mira, me recuerda la nota que hizo para FIP. Que Nada, aprovecho. es Hablando un crack. completamente en argentino, ¿eh? Sí, sí, es un crack. Paquito es un crack, y yo creo que la gente lo quiere muchísimo en Argentina, se lo hace notar hace muchísimos años, muchísimos. Justamente yo creo que en algún momento te lo comenté, en aquellos años de menores, eh, ocasionalmente él venía a entrenar con Adrián Alemandi, venía a Piscinas Sevillas, donde estaba yo de director, y venía él a entrenar con los hermanos Perona, con Willy Barrera, con Nico Noschese,
con Adri, como te comentaba, con un chico Guillermo que jugaba juveniles, que jugaba muy bien, venía a veces Gonzalito Rubio, que era un poquito menor. Eh, entonces lo conozco muy bien a Paco y sé que puede causar estragos si tiene a su derecha en las condiciones en las que tiene a Bergamini. La verdad que el Brazuca es un crack, realmente un jugador que se va a terminar metiendo entre las cuatro, cinco, bueno, creo que Paquito está pareja a seis, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cinco? ¿Cinco? Sí, a Creo. ver. Vamos a chequearlo, pero justo me Me- sumo y te aporto un dato. Es muy prolijo. Tiene un pádel muy prolijo. Es increíble claro, lo de Verga. sí, es como dijiste vos, que con tu visión femenina de lo prolijo, de todo lo coordinado y de todo lo estético que tiene en el juego, ¿no? Y sobre Así todo, que destacar el físico, Nico, porque los sí, patrones de juego que tiene él de derecha, a ver, es muy similar a lo de Federico Chingotto. Para, tienen que ser muy ordenados, tienen que... Es todo sacrificio, todo sacrificio. Es un juego de volumen, de orden, de constancia y de ver qué es lo que requiere el compañero y qué es lo que requieren ellos, como lo decías, qué es lo que requiere ganar. Entonces, Lucas en ese sentido para mí hizo bien eso durante todo el torneo. sí, es una, como bien decís, es una copia autenticada de Chingoto con quizás medio punto o tres cuartos de punto menos de velocidad, pero es prácticamente una copia. Y vamos a cerrar con esto, lo que veníamos esperando. Eh, Agustín, Agustín Tapia, había quedado así el año pasado dolido, ¿sí? Había quedado dolido por todo lo que representaba, mucho tiempo, si bien tiene a su familia en no todos los torneos, luego posteriormente dos o tres veces lo pudieron visitar. Si fuera por él, irían a todos, ¿eh? Lo aclaraba en más de una oportunidad. Y salió dolido de haber perdido en aquella de no haber podido ganar en Mar del Plata, yendo al hecho, no haber podido ganar. Eh, Ganó aquel Golpe del Tour en La Rioja y se vio donde ha pasado toda una vida. Su madre es riojana, si bien él es de Catamarca, y Argentina le mueve mucho. Me animo hasta a decir que hubiese sacrificado varios torneos, no digo todos, por ganar el de Argentina. Y hoy, junto a todo su equipo, junto a toda la familia Tapia, que sé lo que significa para ellos este momento, que lo esperan todo el año, es solo para verlo a Agustín. Ganar es un extra, ellos ya ganaron al verlo, pero bueno, Agus eh, carga con ese anhelo, con ese deseo, y lo ha logrado, junto a su compañero, junto a Arturo. Y aprovecho para reconocer también a Arturo, porque lo viene haciendo espectacular. Y todo el equipo que hay detrás. Miki, que vengo hablando todas las semanas con él, es el manager que va a todos los torneos, ¿eh? Por ahí algún que otro manager, pero doy fe de que está en todos los torneos. Miki, si no va, si Miki no va a los torneos, Coello no va. Y lo dijo en más de una oportunidad y lo usamos siempre para el chiste en la semana. Pero bueno, reconocimiento para Coello Tapia. Demostraron que en una condición de pista lenta
también ganan, también aparecen, también dan lucha. Y de punta a punta. No fue la final a la que venían acostumbrados en el clásico contra Federico Chingotto y Alejandro Galán, pero ya está, se logró. Ganar es ganar. Agustín lo merecía, Coello lo merecía, Arturo Coello lo merecía. Y te doy el pie, Nico. Esta fue mi sensación de esta final. Si bien es un resultado, no voy a decir, a ver, es un resultado que no denota lo que significa esta final para el argentino, para todo el público. Paco lo decía, hey, nos pasaron por arriba. Bueno, está bien. El análisis ya va a ser para todo el torneo. Todo lo que lograron, la lucha, llegar al... Son 4 personas las que llegan a la final, al final del día. Pero bueno, Nico, cuéntame, ¿cómo Lo- viviste sí, esta final de este lo que, torneo? lo que pasa que son dos parejas que están en etapas diferentes de la pareja. Arturo y Agus ya tienen todas las estrategias y todos los planes completamente consolidados y como decíamos antes, Bergamini eh, y Paquito están en la etapa de consolidación de la pareja. Para ellos es un meritazo terrible y creo que deben estar, a pesar de que perdieron en la final y perdieron porque Paquito obviamente quiere, es un competidor nato y quiere dar lo mejor de sí, pero yo creo que para ellos es un muy, muy, muy buen resultado haber llegado a la final. Eh, Están en otra fase, ojalá que puedan sumarse a, a las parejas que están llegando a la final. Y yo le preguntaría a Sofi cómo vio ella en directo eh, el nivel de Bergamini y y qué le pareció, no, no sé si ya lo habías visto a Paquito en directo en otros torneos, pero qué te pareció el sevillano, que es un personaje en todo lo que hace. Bueno, voy a empezar por Agus, que es el pie que dejaron. Yo creo que la dupla de Agus y Arturo venía con mucha presión desde Asunción, porque no había sido el torneo que ellos esperaban, sin duda. Eh, y además con todo esto que decían los colegas, de entrenar, en no entrenar juntos, de que uno vive en Miami y el otro está en España. Yo creo que este torneo sirvió para callar muchos de esos, para decir, bueno, somos los que éramos, estamos acá, jugamos, podemos adaptarnos. Eso por un lado. Por el otro, que Agus tiene la posibilidad de estar con toda su familia, porque vimos a sus tíos, a sus primos, entonces es como todo el contexto, más allá de la familia núcleo, que es la que lo acompaña más seguido, ¿no? Más el público, mucho catamarqueño sentado en las gradas esperándolo a ver a Agus, el argentino en general, pero el catamarqueño más, con muchos carteles que incluso ahí a otros colegas los rescataron y los hicieron llegar para que Agus los pudiese leer. Perdón, Eh, Daniel Ferreira, que todo el año espera Dani, para verlo a Agustín. Un abrazo para Dani. sí, sí, y el Rulo de La Rioja también, así Rulo que Quiroga. ambos. Sí, ambos rescataron algunos carteles para hacérselos llegar a sala de prensa. De hecho, ellos sacaron las fotos para enviarles a las chicas que les dieron los carteles en sala de prensa. Así que también eso es sumamente importante, porque creo que cambia el panorama, ¿no? Al decir, bueno, gané en mi tierra, me reivindiqué. Yo lo veía a Agus mientras Bárbara le hacía las preguntas a Arturo. La primera pregunta que le hacía Bárbara a Arturo, Agus miraba hacia arriba y tenía los ojos brillosos, con esa ilusión de decir, lo logré. Y yo creo que el título en tu casa vale más que cualquier cosa, y de hecho
él, en vez de ponerse como protagonista de esa emoción, lo primero que hizo fue agradecerle a su equipo y agradecerle a su compañero que le devolvió lo mismo que en algún punto él le había dado en el torneo en España a Arturo, ¿no? Entonces decir, gracias Arturo por regalarme esto también, ¿no? Entonces, como creo que es uno de los personajes dentro del pádel que no ha cambiado su esencia, ni su humildad, ni su catamarca natal. Creo que eso se ve mucho en Agus, se ve reflejado en él, en su persona, en cómo es dentro y fuera de la cancha, en este pedido de disculpas hacia la gente que él no pudo firmar o sacarse la foto, y en el agradecimiento a toda esa gente que lo rodea y que lo acompaña y que lo hace también ser quien es, como jugador y como persona. Entonces eso me parece esencial de él. Y después, por el lado de Bergamini, lo veo a muy buen nivel con esta prolijidad que hacía hincapié. Creo que tu análisis, Nico, bueno, qué decirte, sos un uno, así que no puedo decir nada más que esto, que lo veo muy bien, lo veo muy confiado, veo una dupla muy afianzada. Creo que Paco le da la experiencia que Bergamini necesita para llevar la dupla. Y como él mismo lo dijo, yo necesito que Paco meta un punto para que se motive y nosotros salgamos adelante en el partido. Y creo que es eso de Paco, porque Paco maneja la pala como quiere, porque es la realidad. Y su personalidad se lo permite, y le permite todo el show de gritar, de guitarrear, de conectar con la gente, porque es una figura, más allá de lo deportivo, que sabemos que es muy bueno, tiene una personalidad muy extrovertida que conecta muy bien con el público de diferentes lugares del mundo, no solo en Argentina. En Argentina en particular, porque tiene toda esa emoción y esa pasión que conecta con el argentino directamente. Me parece que en cuestiones de pista era una pista que le favorecía más, pero que bueno, sin duda los número uno son número uno por algo, ¿no? Entonces, más allá de las probabilidades, creo que supieron jugar bien, y que era un partido que había que trabajarlo mucho para poder ganarlo, como lo lograron hacer el día anterior con Chingalán, que bueno, que termina por ahí el resultado, obviamente, con el abandono, no sabemos cuál hubiese sido el resultado final si no, pero bueno, realmente creo que es una dupla que tiene muchas posibilidades de ascenso, que ellos mismos dijeron, arrancamos 7 y queremos subir, no importa cuánto, pero queremos subir. Entonces, nada, me parece que ese es el objetivo de ellos. No es el número uno, dadas las condiciones de cómo viene, pero sí debo decir que el pádel hoy está teniendo muchas más variaciones que antes. Hoy la pelea del número uno femenino es algo que sorprende, que incluso ellas mismas las sorprende y las exige. Y en el masculino creo Recuperaron, que se han empezado a ver. Ari y Paula recuperaron el número uno con este título en Argentina. Sí, y creo que por eso Paula hizo tanto el esfuerzo, ¿no? Más allá de que era Argentina y que el contexto era hermoso para ellos también, creo que hicieron el esfuerzo para recuperar el número uno y la pelea va a estar hasta el final del año, me parece. Wow. A ver, y ahora para cerrar, título número 22 de Premier Padel para Agustín y Arturo Coello. Como pareja, creo que es el 30 y pico, 33, pero 22 de Premier Padel. Les toca perder muy poco. Eh, lo decíamos, lo decíamos y, a ver, ellos es como que salvando la diferencia y poniéndolos en contexto con Messi por ahí, Messi corre, hace el dribbling, mete un gol extraordinario y no es consciente. En algún momento Riquelme hizo hincapié en esto. Y el jugador más pensante o el que trabaja un poco más, sí es consciente. Bueno, a ver, los talentos. Y en este caso, Tapia y unos Tapia y Coello angelados. Em, los David y Goliat. Yo ya no sé, ya no hay análisis, ya no hay. Y lo decíamos, estábamos hablando directamente ya desde la persona Tapia.
del Agustín persona, y que está súper conectado con el jugador, que ambos son lo mismo. Eh, ¿Cuántos deportistas ha pasado de que hay un personaje y hay una persona? Y tanto en Messi como en Agustín, yo veo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y vamos a recordar este programa con muchísimo cariño. A ver, bueno, con el placer de haber estado hoy, Sofi, agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento también, y por haber estado en esta semana en Argentina. Nico, como siempre, el placer de tenerte acá en el programa, desde tu análisis, desde tu crítica también, de tu frontalidad. Ha sido un torneo récord. Lo anticipábamos y así fue. Y esperemos que vengan más. Esperamos que vengan más y espero en lo personal que vengan más. Que exista ese happy problem. El argentino está loco, no tratemos de entenderlo. Van a pasar miles de cosas. Y se viene el mundial. Sí, se viene el mundial el año que viene. Y estoy seguro que el pádel no va a quedar en segundo plano. Va a seguir batiendo récords. Como aquel Vuelta del Tour, como aquel torneo del Mendoza de Premier. Quedó demostrado. Y lo dejo acá. Me permito soñar con 3 sedes. No sé cuándo, pero este tape va a quedar. Y espero poder mirar para el futuro con muchísima ilusión, con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos en cada programa. Se suscriben para que les llegue cada estreno que vamos teniendo. A ver. Nico tiene varias sorpresas, no las vamos a decir hoy, los vamos a anunciar en la semana. En la semana nos comprometemos a anunciar quién va a ser la próxima entrevista. Eh, Obviamente, Sofi fue una sorpresa para el día de hoy, tocó localizarla, eh, y vamos a ir teniendo otros colegas. Pero bueno, no sé, Nico, me voy a quedar callado contra eso. Lo vamos a dejar para que opinen, para que dejen en los comentarios quién o quién quieren que sea el próximo jugador. Solo voy a decir, solo voy a decir que a Agustín Tapia nunca le hice una entrevista mano a mano. Pongo públicamente en presión a todo su equipo. A Agustín Tapia es el único jugador, junto con LeBron, de que no les hice una entrevista mano a mano. Sí, alguna pregunta en conferencia de prensa, algunas anécdotas. Y quiero comprometer a Martín Canali también. Se comprometió a estar en el programa. Es un poco tímido, pero para las entrevistas. Pero bueno, gracias Argentina, gracias por este torneo. Gracias Sofi, gracias Nico. Nos vemos la próxima. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.